Estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio 9:37. Revisamos los titulares a esta hora de la mañana. Hoy comenzó el periodo oficial de propaganda electoral que se va a extender hasta el 13 de noviembre. En esta jornada se espera el despliegue en terreno de los candidatos a la moneda y de los postulantes al Parlamento. El gobierno reforzó el llamado a la precaución de cara a los miles de viajes que se producirán en el contexto de fiestas patrias. Se espera que el mayor flujo vehicular se registre durante esta jornada en la salida de la región metropolitana. La Policía de Investigaciones detuvo a 5 sujetos que se movilizaban con droga por el paso fronterizo de Chacayuta. Entre los detenidos hay 2 miembros de la Policía Nacional de Perú. La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso presentado por el gobierno y organizaciones medioambientales en contra del proyecto minero Dominga. Esta resolución permite entonces que se retome el trámite medioambiental de la iniciativa minera y portuaria en la Cuarta Región. En noticias internacionales, el rey Carlos III y la reina Camila dieron la bienvenida a Donald Trump en el castillo de Windsor. Una jornada marcada por las protestas convocadas contra la visita del mandatario. De hecho, en la llegada del presidente norteamericano se proyectaron imágenes de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein en el mismo castillo de Windsor. Universidad de Chile ya está en Perú para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido se jugará mañana jueves desde las 21:30 horas. Bien, tenemos Voces del Poder a esta hora de la mañana, son las 9:39, comienza nuestro espacio de conversación política junto a nuestros panelistas. Hoy nos acompañan Cristóbal Carle, investigador asociado del Instituto de Igualdad. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por acompañarnos, bienvenido. Pedro Pizarro también está con nosotros, vicepresidente del Instituto Libertad, ex subsecretario de Previsión Social. ¿Cómo está, Pedro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en la previa de Fiestas Patrias aquí, haciendo patria precisamente en las noticias, ¿no? Y con el mesón de Voces del Poder todavía abierto. Una semana súper noticiosa, además, con altos frentes que vamos a estar comentando. Partamos, si les parece, por lo que estábamos conversando recién con el senador Francisco Buenchumilla. Se abrió toda una discusión, un debate público a propósito de las declaraciones que hizo Adriana Del Piano, la ministra de Defensa. Acá en Tolerancia Cero decía la ministra Del Piano que efectivamente en la macrozona sur ha habido terrorismo, sin lugar a dudas, decía. Pero cuando se le preguntaba si había organizaciones terroristas, la CAM o la UAM, ella decía que no las catalogaría así. Y el senador Buenchumilla, con una frase bien contundente, decía que esto no se podía calificar desde la guata, ¿no? No había que dejar estas calificaciones, que eso lo hacía el Poder Judicial y que hasta ahora no había fallos de actos terroristas allá en la región. Lo que revela también las tensiones que hay sobre el análisis de lo que ocurre ya en la macrozona sur. Cristóbal, ¿cómo interpretas tú primero el análisis del senador Buenchumilla? Sí, ahora yo creo que es importante tener en cuenta que tanto el senador Buenchumilla como el caso de la ministra Del Piano, ellos como autoridades públicas evidentemente tienen una responsabilidad de lo que dicen, especialmente por su vinculación con el actual gobierno, que juega un rol evidentemente fundamental en el manejo de este conflicto, y tienen que ser extraordinariamente responsables en las categorías que ellos utilicen para juzgar los hechos. En ese sentido, creo que es útil hacer una distinción entre lo que es el debate político y el debate propiamente jurídico, y cuando se mezclan esas categorías, habitualmente la cosa se complica, especialmente cuando estamos hablando de un gobierno, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista jurídico, la argumentación del senador Buenchumilla, en el sentido de que hay un espacio poco claro, que es una cuestión que se tiene que determinar vía tribunales, que la legislación al respecto tiene ciertas dificultades y complejidades que no viene al caso profundizar aquí, me parece que es acertado, es correcto, es responsable de parte de él. Ahora, eso no obsta a que efectivamente hay una discusión política que nosotros la podemos llevar a cabo y en la cual han intervenido distintos sectores, el propio presidente en algún momento, que es respecto de la definición que existe de terrorismo, digamos, no solamente en los códigos, sino que también, digamos, en la literatura. Y respecto de eso me parece bastante difícil argumentar que estas organizaciones no son terroristas. O sea, ellos se dedican o gran parte de su actividad está orientada a generar actos que causan terror en la población. Sí. Por el motivo que sea, pueden ser motivos más o menos legítimos en la óptica de ellos, pero, digamos, evitar o eludir el resultado de esa argumentación me parece que es difícil, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente político, que es lo que corresponde a un debate de esta naturaleza, más allá de la responsabilidad que deben tener las autoridades en cuanto tal. Claro.
Pedro. A ver, claramente en la región de la Araucanía hay terrorismo. Hay una serie de actos que lo que buscan es generar en las personas temor y hay organizaciones que se dedican a hacer terrorismo. O sea, y poner eso en duda claramente para las víctimas es algo que no corresponde que venga. Pero lo que estamos viendo aquí es un reflejo más de las tensiones, de los tironeos que hay dentro de la candidatura de Janet Jara. ¿Por qué? Porque Janet Jara fue quien partió señalando de que no habría terrorismo en la zona y hay que empezar a inventar teorías o empezar a hacer distinciones entre jurídicas, políticas, etcétera, para tratar como de darle piso a la declaración de la candidata y eso es lo que termina complicando al oficialismo en esto. Pero eso, no es lo que hace del piano. Por eso, y por eso hablo de que son tensiones, porque hay visiones distintas. Por un lado está la visión del Partido Comunista que tiene una visión sobre este tema que es distinta a la que tienen otros sectores y claramente es distinta a la que tiene la gran mayoría. En la Araucanía hay terrorismo, hay agrupaciones terroristas y se las tiene que tratar como tales. Pedro, ahora de todas maneras el senador plantea esto con un objetivo también bien concreto, o sea, lo enmarca de esta forma porque dice que no se puede criminalizar a la región, que ese es el riesgo cuando hay calificativos de esta naturaleza que no son jurídicos. Pero si nadie está criminalizando una región, nadie está criminalizando a un pueblo, se está criminalizando a quien comete el acto terrorista. A ese es el que hay que perseguir, a ese es el que hay que detener y ese es el que hay que sancionar, sancionar con todo el rigor de la ley. Y eso no implica generalizarlo a otras personas, a una región completa, es al que comete el acto, que son pocos, pero lamentablemente esos pocos generan estos actos que son de un alto impacto social, que generan muertes, que generan pérdidas económicas, que generan una serie de consecuencias nefastas en la zona, por consiguiente es a esos pocos a los que hay que perseguir y sancionar con todo el rigor de la ley. Y es importante la definición política que se hace sobre estos temas, porque el senador dice, mira, hasta ahora ningún tribunal ha calificado actos de carácter terrorista allá en la zona. Lo que hay son calificaciones políticas y no corresponde de las autoridades. Sí, pero el senador es una autoridad política, no una autoridad judicial y por consiguiente son las señales, son los mensajes que se mandan a la ciudadanía por parte de la política y por eso es que considero grave empezar a poner en duda de que es terrorismo lo que hay en la zona. Cristóbal, ¿y a tu juicio esto tiene repercusiones o tensiona al equipo de Janet Jara y a su campaña? No más de lo que ya estaba tensionado el gobierno previamente. Nosotros sabemos que el gobierno actualmente está conformado por fuerzas políticas que tienen visiones distintas sobre el tema. Yo creo que eso no es una novedad para nadie. O sea, recordemos que además este gobierno se formó y la propia ministra Adriana del Piano corresponde a una persona de un partido cuya candidatura presidencial no era la del presidente Boric, era la de Yarna Proboste. Por tanto, este gobierno estuvo desde un comienzo marcado por las diferencias. Y si me pregunta a mí, que yo, digamos, en general también me considero oficialista o puedo caber dentro de ese marco, creo que tratar de silenciar o de aplastar las diferencias no es bueno porque además no es honesto, pues, porque aparte la hemeroteca existe, ¿no? Y todos sabemos que el Partido Comunista ha tenido históricamente una visión muy distinta de este tema respecto a la que ha tenido la democracia cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista. Eso es así. Ahora, respecto a la candidatura, yo creo que, nuevamente, y creo que también lo comentabas tú en la entrevista de antes, ¿no? O sea, la candidatura de Janet Jara tiene que resolver muchos nudos y muchos dramas que son previos a ella. Es decir, la heterogeneidad de su coalición, la escasez de reflexión de la izquierda y de la centroizquierda respecto a lo que ha pasado en los últimos años, los problemas del gobierno. Es decir, uno puede decir lo que quiera sobre la candidatura, que está mal gestionada, puede ser, pero todos esos son problemas previos, preexistentes. Por tanto, acá nadie puede venir a decir que esto es una sorpresa o que digamos, se trata de un problema propio de la candidatura, sino que, bueno, es el costo que tiene la unidad y la heterogeneidad, ¿no? Sí. Sin duda, o sea, basta ver los candidatos que cada uno de estos partidos lleva en la zona. Oye, aprovechemos de vincular esto con el inicio de la campaña, Pedro. Hoy día ya comienza el despliegue, de hecho, habían algunas actividades programadas bien temprano, en el caso de Evelyn Matei, Johannes Kaiser va a Paraíso, Franco Parisi a Coquimbo, José Antonio Caz venía de vuelta de su viaje porque se había juntado con Giorgia Meloni en Italia. En fin, pero ¿cuáles son los desafíos que vienen a partir de ahora para esta etapa de la campaña, digamos, y para cada uno de los candidatos? A ver, en el caso de mi candidata, Evelyn Matei, primero es ratificar la tendencia que se viene reflejando en las mediciones, las encuestas en el último tiempo. ¿Y qué marca esta tendencia? Marca que hay dos candidatos que empiezan a decaer o que están estancados y marca que Evelyn Matei ha venido subiendo en forma constante las últimas semanas. Y una diferencia que era de varios puntos, hoy en día está como 7, 8, o sea, digamos que la proyección es buena. Y esa proyección debiese seguirse acortando esa distancia. ¿Por qué? Porque se van a ver los equipos en la calle, se van a ver los candidatos.
candidato, se ve el despliegue. Y el despliegue, en el caso de Evelyn Matei, va a mostrar a una persona que tiene la capacidad de hacer las cosas, que tiene los equipos técnicos con la experiencia para implementar las medidas que se están haciendo, y es la única que gana en segunda vuelta en cualquier escenario. Pero José Antonio Cast también. En segunda vuelta con Evelyn Matei no gana. Depende de la encuesta. Por eso, la única que gana en segunda vuelta en cualquier escenario es Evelyn Matei. Entonces, yo esperaría que ahora que se van a desplegar, que las ideas van a estar, que va a haber una campaña que se refuerza con el tema parlamentario, con todos los rostros que van al Parlamento, debiese ratificar esta tendencia al alza que ha tenido la candidatura de Evelyn Matei esta última semana. Hay tiempo para revertirlo, dice. Absolutamente. Sí. Cristóbal, y tú, por el lado del sector oficialista, ¿cuál crees tú que son los desafíos que tiene Jan Jara? Algo de eso ya esbozabas tú recién en el análisis anterior, pero ¿cómo crees tú que se debe encarar esta etapa de la campaña? Sí, o sea, yo en realidad tiendo a empatizar mucho con la gente que está intentando darle algo así como conducción estratégica a la campaña, porque evidentemente es muy difícil. O sea, cuando salen, digamos, por personeros de gobierno o voceros de la candidatura oficialista a decir o a lamentarse de que en el debate digamos, los focos estuviesen tan puestos en la candidata, bueno, eso es lógico, porque ella representa al gobierno en funciones, ella fue ministra durante muchos años, por tanto tiene mucho track record por el cual debe responder, track record que a mi juicio en su mayor parte es positivo, pero sin duda también va a tener cosas negativas. Entonces yo creo que el desafío es principalmente eso, es tratar de darle una conducción estratégica, tratar de poner temas para el país donde la candidata pueda lucir, que es algo que yo creo que hasta el momento no se ha podido hacer. Es decir, me parece a mí, y esto es una opinión también muy personal, que la candidatura, como todavía no tiene un programa finalizado, como todavía no hemos podido entrar, digamos, en el terreno de las propuestas, que en este caso yo creo que es similar a lo que ha pasado con la candidata Matei, la candidatura, a mi juicio, se ha tendido a entrampar en temas que le pueden dar visibilidad de corto plazo, como por ejemplo el tema de los bots de José Antonio Cast, que me parece un tema a mí, con todo respeto, pero un tema menor, digamos. No tiene que ver con las grandes discusiones que hoy día tiene que dar el país y los grandes problemas que tiene que resolver un gobierno, especialmente un gobierno de continuidad. Pero yo sí tengo esperanza en que eso pueda ir mejorando con el tiempo, sin duda, porque formar una campaña y constituir una campaña nunca es fácil. Y Cristóbal, me quedo dando vuelta a algo que dijiste antes, que ¿Sí? tiene que ver con esta escasez de reflexión de la izquierda. ¿A qué te refieres? O sea, puntualmente lo que ha pasado desde el 2019 en adelante. Creo que hay muchas cosas que la izquierda y la centroizquierda todavía no se ha explicado. Digamos, y yo creo se refleja que la campaña también, a tu juicio, las propuestas de sin duda se refleja en la campaña, porque realmente, o sea, yo creo que hay dos facetas. Por una parte hay una heterogeneidad que es estructural, es decir, poner en una misma campaña, en una misma candidatura, al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Comunista y al Partido Socialista y a distintas otras fuerzas, va a ser siempre difícil, no solamente porque ellos no solamente van a tener una visión distinta de la historia reciente del país, sino que también van a tener una matriz doctrinaria diferente. Cristóbal, ¿Sí? tengo que interrumpirlo un segundo. Sí. Tenemos que ir al punto de prensa que está llevándose adelante a esta hora. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, está con los medios. Pero también, ¿sí? Antes del otro tema. Sí, es para liberarlos. Por favor. Vamos a liberarlos por respeto a sus funciones. Gracias. Ahora sí. Ministra, es por el fallo entonces de Dominga, hay más de una interpretación. No sé si tuvo la oportunidad de revisar ahí también el comunicado que tiene Andes Iron, en donde plantean que este es un revés para el gobierno. Dicen que además es un golpe para el Comité de Ministros. Hablan de actuar alargando plazos, ralentizando este proceso y que por lo que se lee en el comunicado para ellos esto es un visaje, una luz verde para continuar con el proyecto. ¿Cómo ven cómo lo interpreta el gobierno el fallo? ¿Cómo se prepara para el resto? Y además entendiendo que quedan 6 meses de gobierno, si podría tomar fuerza también este proyecto que han intentado evitar. Primero, no me voy a hacer cargo de la declaración en la empresa porque no la he leído, desconozco el detalle, pero en segundo lugar quiero señalar que el Ejecutivo está analizando el fallo y por lo tanto no voy a adelantar conclusiones respecto a este. Ustedes saben que nosotros como Poder Ejecutivo somos respetuosos de las instituciones y evidentemente de las facultades y atribuciones que tienen otros poderes de Estado, en este caso lo que corresponde a los tribunales. Sin embargo, siempre vamos a estar como Ejecutivo velando por equilibrar algo que es tan importante en nuestro país, que es el desarrollo económico junto con la sostenibilidad y el resguardo del medio ambiente. Son principios que nos han guiado. Como gobierno creemos que también es lo que espera nuestro país, crecer de manera sostenible, sustentable, pero por lo pronto, respecto al fallo, el Ejecutivo se encuentra en proceso de análisis de y por lo tanto no me corresponde aún emitir conclusiones en torno a aquello.
acusa al Comité de Ministros, ministra, de transgredir principios de imparcialidad y confianza legítima. ¿Cómo responde el gobierno? No me voy a hacer cargo de esa declaración, insisto, no la he revisado en detalle, la desconozco en detalle y más allá de lo que usted señala, creo que sería imprudente poder responder si es que no hemos hecho una revisión en detalle de este. Bien, ahí estaba la ministra Camila Vallejo. Entonces, queríamos en particular escuchar la reacción del gobierno a propósito del fallo de la Corte Suprema, que ha declarado inadmisible el recurso del gobierno. La ministra no entrega muchos más detalles tampoco, porque dice que están en proceso de análisis del fallo. No voy a adelantar conclusiones sobre este. Sí enfatiza en que, como gobierno, dice, somos respetuosos de las instituciones, en este caso de los tribunales, y siempre vamos a estar como ejecutivo por velar por el desarrollo económico con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, dice respecto a esto, pero no entran en detalles todavía. El fallo, recordemos, se conoció ayer. Es la Corte Suprema la que declara inadmisible este recurso de casación que había presentado el gobierno y organizaciones medioambientales respecto a este proyecto minero Dominga. Vamos a estar, por supuesto, con más reacciones durante la mañana. Retomamos la conversación aquí en Voces del Poder. Cristóbal Carle está con nosotros, Pedro Pizarro. Cerremos la idea de lo que habíamos dejado pendiente. Cristóbal, no sé si te quedó algo por agregar. O sea, no, yo solamente quería referir que hay dos dimensiones de complejidad en términos del discurso que debe adoptar la candidata. Primero, la heterogeneidad de la coalición y segundo, la dificultad que ha tenido la izquierda y la centroizquierda para procesar todas las cosas que han pasado en los últimos 5 años. Es decir, los sectores que plantean, por ejemplo, una superación del neoliberalismo, digamos, cambios, transformaciones estructurales a cómo estaban organizados la provisión de bienes sociales, y que se han encontrado primero con una convención constitucional cuyo resultado fue ampliamente rechazado por la ciudadanía, por razones que todavía no se han desentrañado bien de parte del sector que yo represento, y por otra parte el gobierno, donde ha habido un programa y una intención original que se ha chocado muy directamente y de manera muy palmaria con muchas, por así decirlo, dificultades estructurales de la gobernanza contemporánea. Yo creo que respecto a eso, los efectos económicos de algunas políticas públicas son un ejemplo también de eso. Pasemos a otro tema y si les parece vinculémoslo con lo que estábamos comentando recién, este fallo de Dominga. No vamos a entrar en el ámbito técnico de lo que está detrás de estas resoluciones porque es una trama bien compleja. Realmente hay varios flancos abiertos todavía para el proyecto minero Dominga. Pero quedémonos con la señal política, Pedro, que se da nuevamente, porque este es un revés para el gobierno, eso está bien claro. Presentó el gobierno un recurso de casación y es rechazado por la Corte Suprema, lo que deja abierto el espacio para que siga adelante el proyecto minero. ¿Cómo lo interpretas tú? A ver, estamos preocupados de generar empleo, estamos preocupados del desarrollo y vemos que un proyecto como este, ¿cuánto tiempo se ha ido entrampando y esos puestos de trabajo no se han podido generar? Y vemos que el gobierno, bueno, el presidente Boric cuando era candidato dijo que durante su gobierno iba a hacer lo que pudiera porque Dominga no siguiese adelante, etcétera. Bueno, en eso ha cumplido, ha hecho lo que ha podido para que no siga adelante. ¿A qué costo? A costo de empleo, a costo de desarrollo, a costo de inversiones, porque eso también son señales. O sea, pensemos en cualquier inversionista internacional que ve el caso y dice voy a ir a invertir a Chile y se encuentra con que todo este tiempo de demora y con todos estos costos adicionales que tiene para una inversión. Eso claramente es un freno para otro tipo de inversiones que se puedan hacer en Chile. Entonces, pareciera ser de que a nivel judicial el tema ya está terminado. O sea, soy abogado, a nivel de casación después de la Suprema no se me ocurre que mucho más, ya la Corte Celestial, no sé a dónde más pueden ir a presentar algún tipo de recurso, pero hemos visto sorpresas, entonces no conozco el contenido de la sentencia. Ojalá se destrabe y ojalá esa inversión, esa generación de empleo, porque sobre todo por la señal. Tenemos que recuperar muchos empleos en Chile, tenemos que recuperar inversión, tenemos que recuperar crecimiento y para eso hay que mandar señales a quienes quieren invertir de que el Estado va a estar colaborando para que se haga cuidando la naturaleza, cuidando todo lo que corresponda, pero no poniendo trabas innecesarias a que las inversiones se puedan hacer. Cristóbal. Sí, yo no demasiado más que comentar, más allá de valorar de que en Chile existen tribunales independientes, existe un poder judicial independiente que evidentemente, por mucho que el gobierno tenga intenciones muy claras en la materia, puede decirle que no, y efectivamente a mí me parece que ya la cosa está entrando en un terreno en el cual ya va a ser difícil que salga de ahí. Y más allá de eso, claro, solamente matizar esas afirmaciones. Creo que evidentemente cuando uno piensa en un proyecto de desarrollo, en un proyecto nacional de desarrollo, digamos, los efectos a corto plazo en la economía no pueden ser la única consideración, tienen que haber otro tipo de consideraciones involucradas. No obstante, ese es un factor que también de todas formas hay que considerar dentro de la ecuación. Ahora, yo me imagino para el gobierno, digamos, debe ser bien complejo que este proyecto termine
aprobándose de alguna manera en su tramitación ambiental durante este mandato, ¿no? Sí, pero yo creo que de todas formas el gobierno sabía que era difícil, pues, porque aquí en Chile existe un Poder Judicial independiente y de todas formas la última palabra siempre le iba a tener el Poder Judicial. Por tanto, yo creo que uno puede declarar intenciones y creo que efectivamente lo que hizo el presidente fue eso, fue declarar una intención en relación a cómo él juzgaba un tema que es de por sí complejo. De hecho, el caso es muy complejo, tiene muchas aristas, en fin. Sí. Pero más allá de eso, la pelota no estaba en su cancha. Uno no podría acusar al gobierno de incompetencia. Salvo que sí queda en el comité de ministros, porque en el fondo volvemos a el momento dentro de toda esta trama en que el Tribunal Ambiental de Antofagasta le dice, oye, tienen que votarlo de nuevo, y de alguna manera lo que decía el tribunal era como, tienen que votarlo de nuevo, pero además tienen que aprobarlo, era como que estaba medio orientado el fallo del Tribunal Ambiental. Entonces por eso creo que sí queda en la pelota del gobierno todavía. Sí, ahora yo creo que las ministras las declaraciones de la ministra que vimos recién, yo creo que son prudentes en ese sentido, el gobierno tendrá que tomar su tiempo, además estamos en un momento bien complejo, o sea, hay periodo electoral, uno imaginará que además este tema quizás no es lo más popular para sacar en este momento, y eso será finalmente una decisión política del gobierno, digamos, que es lo que ellos quieren impulsar en este preciso momento que... Además de todas las dificultades que tienen que ver con el tema del empleo y el crecimiento, que son consideraciones que, insisto, no se pueden dejar de lado más allá del proyecto de desarrollo nacional que uno tenga, están las consideraciones propiamente políticas y cuáles son las prioridades que hoy día se quieren poner sobre la mesa. Pedro. Sí, no. ¿En el contexto electoral crees tú que toma otra relevancia No debería, pero siempre sabemos que en épocas electorales de repente las decisiones son distintas. No debería. Claro. O sea, lo que uno incluye y lo que uno omite. O sea, a nivel judicial parece que el tema está terminado. Esperemos que no haya dilaciones más allá pensando en temas electorales. O sea, lo que dijo en la Corte de Antofagasta como claro, tal como tú dices, o sea, vuelvas a sesionar, pero sesiones en estos términos. Claro. Esperemos que eso ocurra de esa manera y que haya cumplimiento pleno de lo que han dicho los tribunales. Ajá. Oye, para cerrar, antes de que se nos vaya el tiempo, y aprovechando además tu experiencia como subsecretario de Previsión Social, Pedro, quería plantearles el tema que se abrió en el Chile Day, este evento de promoción de inversión de Chile en el Reino Unido, en Londres, donde hubo un intercambio ahí bien interesante entre el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, y el gerente de Cuprum, ¿no? A propósito del rol que estaban jugando las AFP. Macías planteaba que aquí, primero, las AFP tenían un conflicto de interés, decía, y que había una serie de remuneraciones que estaban fuera de norma, a propósito de las comisiones que cobran las AFP. El marco para todo esto, por supuesto, es la implementación de una reforma que demoró mucho tiempo en discutirse, pero que fue aprobado con amplio respaldo ahí en el Congreso. ¿Cómo ves esa tensión, Pedro, que se genera en el contexto de la implementación y los cambios que vienen? A ver, estamos dedicados a lo que es la implementación de la reforma y eso es lo que hay que hacer. O sea, algunas voces que quieren volver a discutir legalmente en el Congreso y cosas, ahora hay que implementarlo. Y en la implementación, en este tema específico, lo que es la licitación de stock, yo he escuchado que de la industria vieron una serie de advertencias antes de su implementación. Esto es algo que se implementa de aquí a 2 años más, como consecuencias que podrían ser negativas. Y me parece bien que levanten las alertas antes de implementarlo para que no vaya a ser de que las consecuencias negativas ocurran después. Y dentro de eso, bueno, se da esa conversación. Ojalá la implementación sea lo mejor posible, porque una mala implementación puede ser igual de negativo que una mala ley. Entonces tenemos que lograr hacer que esta licitación de stock, que lo que busca es generar mayor competencia, se haga de buena manera y estos efectos que se están advirtiendo no ocurran. También creo que es importante avanzar ahí en una superintendencia colegiada, dado que tiene mayores atribuciones, algo parecido a lo que es la CMF, de manera de asegurar una continuidad de las políticas que se están implementando en lo que es inversiones, en lo que es rentabilidad, etcétera. Entonces, tenemos un aumento de competitividad a través de la licitación de stock. Eso se hace cargo de todos estos puntos que tú estabas señalando, que señalaba el superintendente en el Chile Day, lo que es monto de comisiones y otros más, pero que se implemente bien, que no vaya a ser que tengamos una consecuencia no deseada que pueda no haberse visto durante la discusión, y ese rol de la industria me parece que lo están haciendo bien levantando las alertas. Perfecto. ¿Cristóbal? Sin duda, yo tengo bastante menos experiencia en el tema que mi compañero de panel, por tanto, estamos aquí en una situación de asimetría de información, como dicen los economistas, ¿no? No, pero cerrar desde la parte política, por lo menos. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, yo creo que siempre hay un problema cuando uno hace juicios relativos al bien común o al interés general, cuando uno tiene un interés económico súper claro y preciso. Y en ese sentido me parece que las AFP están en todo su derecho de plantear su perspectiva, levantar las alertas, digamos, por supuesto. Pero me parece que también las autoridades y quienes participan de la discusión pública en general también están en su derecho, digamos, de decir, oye, de recordar, bueno, estos tipos, por supuesto, ellos pueden velar por el interés general, ellos tienen una posición en el debate, pero ellos también tienen un interés. O sea, a mí me parece que en ese sentido hay que desdramatizar
las declaraciones, ¿no? De hecho, cuando yo leí Cada uno en estas su rol, declaraciones, me parecía normal, de hecho me parecía que lo decía casi como una nota al pie. Evidentemente hay un debate que se tiene que dar, un debate de fondo, pero en ese sentido no me parece que las declaraciones tampoco constituyan una hostilidad excesiva y me parecería poco comprensible que las AFP o que el mercado los tomara de esa forma. Yo creo que es simplemente una precisión respecto a cómo se está dando el debate y que yo creo que también permite ver las cosas con un poco más de perspectiva, digamos, porque es un tema que también está candente dentro del debate presidencial, súper candente, desde distintas posiciones, se está replanteando no solamente desde la derecha, sino también desde la izquierda en general. Entonces creo que ahora lo importante es poder alinear las fuerzas y empezar a sacar adelante lo que se ha legislado. ¿Sí? Claro, y todo un proceso de implementación que no va a ser tan sencillo. Cristóbal Carle, investigador asociado del Instituto Igualdad, y Pedro Pizarro, vicepresidente del Instituto Libertad y ex subsecretario de Previsión Social, con nosotros en Voces del Poder. Gracias por haber venido, Cristóbal, Pedro. Gracias por acompañarnos. Felices fiestas, que lo pasen muy bien. Igual. 10:03, nos vamos a la pausa. Seguimos al regreso con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Está presentado.